Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fase 24. Volvemos a los Fase Historia, que yo sé que están gustando mucho entre la parroquia de Fase 24, entre todos aquellos que nos siguen. Es un tipo de podcast que no estaba en la configuración inicial de lo que era Fase 24. Fase 24 nació pues para hablar, digámoslo así, de cosas frikis, ¿no? De cómics, de películas, de series, muy orientado al principio, os acordaréis, a Marvel, a Star Wars, cosas que no hemos dejado, ¿eh? Que de las que seguimos hablando, pero hemos ido incorporando temáticas con el paso de las temporadas y sin duda la que más ha llamado la atención desde hace 2 temporadas es la incorporación de los Fase Historia. A veces aprovechamos con efemérides, a veces aprovechamos pues porque nos da la gana y otras pues con algún estreno de cine que pueda venir con relación a hablar de algún acontecimiento histórico, que por cierto ya adelanto que a mí me está entrando ganas de tocar un poquito de Roma, porque se va a estrenar dentro de poco Gladiator 2. Es verdad que la película de Gladiator 1 sí que toca temas históricos, pero que es una historia muy a lo Ridley Scott, ¿no? Y supongo que pasará más o menos lo mismo con esta Gladiator 2, pero hoy es una buena excusa para acercarnos a Roma y hablar de los emperadores que aparecen en esta película o que van a aparecer en esta película, no sé. Igual, si se me animan los Pablos, como yo los llamo, igual nos lanzamos con un Fase Historia próximamente acercándonos a Roma y si no, oye, pues nada, patada hacia adelante y ya buscaremos otra excusa, no pasa nada. La excusa de este episodio iba a ser coincidiendo con la efeméride de la batalla de Trafalgar, que fue el 21 de octubre. Se nos ha pasado un poquito de fecha, no pasa nada, por cosas de organización del podcast, pero bueno, estamos casi en la efeméride, estamos en unos días después cuando estamos grabando este episodio y es una de esas batallas que, bueno, si hacemos incursiones en la historia en este podcast, si hablamos mucho de la historia de España, pues esta batalla, que por desgracia fue una derrota, pero yo creo que merece la pena que la analicemos porque dentro de que fue una derrota también tuvo grandísimos momentos, vamos a decir, de heroísmo, ¿no? Por parte de, bueno, yo creo que en las 3 escuadras que había, bueno, había una y dos, ¿no? Pero en franceses, ingleses y españoles, incluso en los derrotados hubo momentos que merecen la pena ser destacados. Una batalla que nada, lo único que quiero decir en la introducción, que lo mejor que le podía haber pasado a España es que nunca se hubiera producido, como algunos de los almirantes, ya lo veremos después españoles, así querían que fuera. Esta batalla nunca debió suceder, pero sucedió y por eso la perdimos junto con los franceses contra los ingleses comandados por el almirante Nelson. De todo eso vamos a hablar hoy, de cómo se llegó a esta batalla, de cómo se produjo esta batalla, de por qué la perdimos y de qué consecuencias tuvo el haberla perdido para nuestro país y para Francia y qué consecuencias tuvo para Inglaterra el haberla ganado. Pero para hablar de esta batalla no puedo estar solo, ya los estáis viendo por aquí, los que nos estáis viendo en YouTube, ya los vais a escuchar los que estáis a través del podcast. Pablo Aguado, Nemba, compañero en la Sociedad Tolkien Española, pero hoy compañero para hablar de historia. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Javi, con muchas ganas, ¿no? Fíjate que se nos pasó la fecha. Qué pena, porque hubiera estado muy bien, pero bueno, esas cuestiones, ¿no? Del directo. Es una pena que no pudiéramos. Pero la verdad es que ya con ganas, fíjate, hemos hecho muchos menos episodios normales este principio de temporada que especiales. Hemos tenido toda la cuestión de los anillos de poder, hemos tenido mucho Tolkien. Y ya va siendo hora de volver a otros temas, ¿no? Que en Fase 24 también siempre dan muchas ganas. Así que bueno, estos de Fase Historia al final tienen ese encanto de que vamos comentando, pues sí, con la excusa de algo, ¿no? Como puede ser la efeméride, en este caso de Trafalgar, del 21 de octubre, pero tan ricamente puede ser la aparición de Gladiator, o como fue en su momento, que iba a salir la película de Napoleón, que tiene mucho que ver aquí, y al final solo hicimos el personaje histórico porque la película no nos atrajo tanto. Entonces, la batalla de Trafalgar me parece un muy buen punto, así como me apunto directamente ya a Roma. No sé si Pablo, nuestro querido invitado, también se apunta a Roma, pero yo creo que siendo Roma, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos de entrada para cualquiera dentro de la historia. Entonces, vamos.
Así que te dejo que lo presentes, pero ya lo hemos tenido aquí, ya también ¿no? Lo echábamos de menos para estos Fast Historias, así que, pues nada, bienvenido, Pablo. Exactamente. Exactamente, Pablo. Bueno, pues bienvenido. Como bien dice Pablo, ya te hemos engañado para este de Trafalgar. Ya veremos si te engañamos para el de Roma, ¿no? ¿Qué nos dices, Pablo? Bueno, lo primero, encantado de volver a estar aquí. Me siento un poco como un outsider porque la verdad es que los programas que siempre escucho vuestros son, como comentáis, pues casi siempre de temas de Tolkien. Y claro, esto es como volver de una forma bastante bestia y en este caso un poco triste a la realidad, pero bueno, es lo que tiene la historia. Y dentro de la tristeza de esta batalla, la verdad es que fue un evento impresionante, ya lo veremos en las cifras, y bueno, merece la pena tratarlo. Y respecto a Roma, vamos, estaba apuntado desde el principio, desde que dijiste Ron ya estaba dentro, eso seguro. Y nada, Perfecto. vamos a hablar de Trafalgar, encantado de poder tratar el tema y ahora veréis, porque tengo una opinión sobre esta batalla y lo que significó, que no sé si vais a coincidir, pero bueno, ahora lo hablaremos. Muy bien, pues ahora lo vamos a hablar. Bueno, como siempre que hablamos de acontecimientos históricos, pues vamos a darle algo de contexto, ¿no? Al tema de la situación, yo sé que es una palabra muy manida, ¿no? Pero esa situación convulsa, ¿no? Que se vivía en Europa, el ascenso de Napoleón, bueno, la Revolución Francesa primero, el ascenso de Napoleón y esa situación, pues prácticamente de guerra continua, ¿no? Entre las grandes potencias por el dominio del territorio terrestre, pero también por el dominio del territorio naval y una potencia como es Inglaterra, Pablo Nemba, cada vez más pujante y que era la única que de verdad podía hacer frente a lo que estaba siendo la Francia de Napoleón. Hombre, y desde luego en el mar seguro. Esta batalla de Trafalgar lo que va a marcar es el inicio, ¿no? De, digámoslo así, ya de manera pública, porque ya de facto sí que es cierto que lo que es la Marina Española, lo que es la Armada, ya estaba un poco más en decadencia. No tanto por los oficiales, como vamos a ver, ¿no? Pero sí ya por cómo eran los medios y por cómo estaba ya el país, en particular España. Y esto lo que va a hacer es poner a Inglaterra, ¿no? En primer lugar de lo que es el poder marítimo. Y lo hace porque, claro, aprovecha, al igual que España, ¿no? Su proyección hacia el Atlántico por un lado y hacia el Mediterráneo. Inglaterra lo que va a hacer es aprovechar esa insularidad para resistir, en este caso, pues a lo que es la conquista de Napoleón, ¿no? Porque vamos a ver que la batalla de Trafalgar tiene mucho que ver con ese intento de invadir el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y por otro lado, claro, Napoleón, en su ansia, ¿no? Expansionista, al final veía que lo que se le estaba resistiendo era, pues al final era Inglaterra. Inglaterra era una especie de espina clavada en la espalda de Francia, como lo fue después también, ¿no? De las dos Alemanias en las dos guerras mundiales. O sea, los ingleses y la marina inglesa eran, pues claro, lo que les hacía temer, porque podían aparecer por cualquier lado, podían bloquear todo lo que es pues, todo lo que es el comercio, digámoslo así, hacia el exterior. Y bueno, es que en ese entorno nos movemos, ¿no? Esa Revolución Francesa, que luego termina derivando en todo el poder que tiene y adquiere Napoleón, ¿no? Primero como cónsul vitalicio, etcétera, como comentamos, ¿no? En ese episodio que ya hemos mencionado de Napoleón. Y después, claro, cuando Napoleón ya tiene Europa, ¿no? Merced a diversos tratados que luego se van rompiendo, se van peleando unos con otros, tampoco vamos a ahondar demasiado en ellos, termina diciendo que necesita invadir Inglaterra. Y para invadir Inglaterra necesitas, por lo menos, si no dominar el mar, tener a la flota inglesa bloqueada de alguna manera. Los ingleses, el único problema que tienen en ese sentido es que sus dominios eran relativamente amplios. Entonces, claro, si tú les obligas a mover sus piezas, pues a lo mejor puedes conseguir eso, conseguir que tú puedas pasar. Y yo creo que ese es un poco el contexto que necesitamos. Yo no sé, Pablo, si tú quieres ahondar en algún detalle o vamos, o puntualizar algo más. No, puntualizarnos sí, quizá me voy a ir un poquito más atrás, pero voy a hacerlo rápido. Sí.
por ver un poco esta batalla como pues el episodio final de una serie de, más que desgracias, de una tendencia que estaba sufriendo España pues desde el siglo XVII, desde, pues, o sea, desde la derrota en los Países Bajos, y ahí ya la Marina Española deja de ser lo que había sido hasta entonces y va sufriendo derrota tras derrota, y más que nada los problemas económicos le hacen muy difícil equipararse con la Marina inglesa. Entonces, ahí entran los acuerdos de los Borbones, ya en el siglo XVIII, entre Francia y España, que no nos vienen nada bien. Uno tras otro van siendo problemas para España, terminando la Guerra de los 7 Años, que nos metimos al final y perdimos posesiones. Teníamos la espinita ahí de Gibraltar, de Menorca, o sea, que si al final sí se recupera. Y llega el momento en el que se produce la Revolución Francesa y hay un paréntesis en el que España se alía con Inglaterra, porque claro, han asesinado a familia del rey, familia lejana, familia del rey. Y eso también nos supone, porque Inglaterra, digamos, promete muchas cosas, lo hizo con casi todos sus socios europeos, le promete cosas a España que después no le concede. Entonces, cuando ya, digamos, la Revolución Francesa se tranquiliza un poco, llega a Thermidor y ya acaban con Robespierre, España ve la forma de volver a aliarse con Francia y ya queda totalmente unida a ella. Y un poco la idea de que España siempre, en este contexto, es utilizada, tanto por Francia como por Inglaterra, para ser golpeada. España llega un momento en que se declara neutral, pero tiene que dar dinero a Francia para que no le ataque. Entonces, claro, Inglaterra dice, ¿qué neutralidad es esa que está financiando la guerra o la posible guerra contra mí? Entonces le presiona, nos corta las rutas comerciales. Francia, por otro lado, tampoco nos apoya, a no ser que entremos en la guerra. Entonces tenemos que entrar finalmente, y para ese momento, pues la flota española ya no era lo que había sido, y encima no estábamos preparados porque no teníamos dinero para volver a ponerla en marcha, porque ahora vemos que equipar un barco es casi tan costoso como construirlo y llevar a los marinos, que supongo que trataremos también el tema de lo preparados o no que estaban. Entonces, digamos que no había forma, creo yo, en mi conclusión, de que España saliera bien de esta guerra, ni creo que hubo forma nunca de que se ganara esa batalla. Entonces, por un lado es triste, pero como he comentado a la misma vez, la verdad es que fue un acontecimiento impresionante, una gran batalla. Sí. No, sí, de hecho, es que me has robado una pregunta que yo reservaba para bastante más adelante, que es la de, oye, ¿pensáis, alguno de los dos, que a lo mejor merced a decisiones, ¿no?, de los almirantes, bueno, de los comandantes, quitando a Villeneuve, ¿no?, pero de los comandantes españoles, se hubiera podido cambiar la suerte de la batalla y hubiera podido ser diferente? Claro, aquí entran muchos detalles. Uno de ellos, yo creo que la podemos hacer después, ¿no?, y desarrollar, pero claro, tú ya has planteado la premisa, que era prácticamente imposible por los medios materiales, ¿no? Materiales y humanos. Bueno, Si le materiales y humanos, añades, obviamente. Sí, sí. porque luego lo comentaremos también, está el tema también de la pericia marinera y de lo que hubiera requerido, pues eso, para los españoles y franceses haber tenido, pues a lo mejor una marinería más capacitada para afrontar lo que Nelson planteó, que era, pues eso, un tipo de batalla muy diferente al clásico, que a lo mejor le hubiera venido mejor, incluso así podría haber perdido la flota franco-española, pero es que luego lo comentaremos, ¿no? Cuando hablemos de, pues eso, de cómo se rompió, de que si la vanguardia se fue muy hacia adelante y tuvieron que virar en redondo para incorporarse al combate y ahí se perdió un tiempo precioso, de que los españoles habían tenido a mucha gente, vamos a decir, de baja, ¿no? En Cádiz habían sufrido un montón de fiebres y de historias y tal, hubo que hacer reclutamientos forzosos entre personas que no estaban preparadas para lo que se requería. Ese tipo de cosas que todas ellas, sumadas una detrás de otra, pues hicieron que el resultado de la batalla fuera el que fue. Pero
como eso lo vamos a comentar ahora y además no muy tarde, simplemente por terminar con alguna cosita del contexto, por aquí había apuntado yo, bueno, la importancia, vamos a decir, relativa, ¿no?, que tuvo el Tratado de Amiens en 1802, que para lo único para lo que sirvió realmente es para, bueno, para lo que pasa muchas veces con los tratados, las paces y todo esto, que es para que realmente se rearmen los contendientes, ¿no? Sabiendo, oye, vamos a parar aquí, ¿no? Ya nos seguiremos dando dentro de 2 o 3 años y cada uno a su rincón a, pues eso, a construir más barcos, a reclutar más soldados y ya volveremos a vernos las caras. Y eso parece que fue el Tratado de Amiens, porque fue una paz, fue un pequeño oasis, ¿no?, dentro de un periodo de muchísimas guerras entre, pues eso, entre España, Francia, Inglaterra y una España que, como bien ha dicho Pablo Albaladejo en este caso, estaba en ya claro declive. O sea, yo me atrevería a decir que vivíamos de las rentas, ¿no? De la tradición marinera, de grandes almirantes, que es verdad que teníamos, grandes barcos, como ahora comentaremos también, como sin ir más lejos, el más importante e imponente de todos, el Santísima Trinidad. Pero todo era ya como añejo, ¿no? O sea, era como la sombra de algo que había sido mucho más brillante, que todavía era poderoso, todavía era respetable en el mundo, en Europa, pero ya no era lo que fue. Y claro, éramos un aliado valioso para Francia, pero desde luego, ahora lo comentaremos, había muchas cosas que hay que comentar. Y luego, pues también hay algunas batallas anteriores de las que también hoy nos podríamos extender, pero no lo vamos a hacer porque nos queremos centrar sobre todo en la batalla de Trafalgar, ¿no? Pero está Cabo de San Vicente, 1797, Tenerife, 1798, que esto fue una derrota tremenda de Nelson, que ahí fue donde perdió el brazo, que de esto los ingleses hablan muy poco, que los ingleses venden muy bien sus victorias, ¿eh?, los anglosajones en general, porque los estadounidenses también les sucede lo mismo. Pero de las derrotas apenas se habla y en Tenerife sufrieron una derrota importante un poco por, vamos a decir que en este episodio vamos a poner en valor la pericia y la osadía y la temeridad de Nelson, pero esa misma osadía y esa misma temeridad casi le cuesta la vida en Tenerife y le hizo también sufrir una derrota. O sea que a veces ser temerario está bien, hay que contar con un factor de riesgo, como el propio Nelson decía, en toda batalla hay que arriesgar, ¿verdad? Pero en Tenerife le salió mal y en Trafalgar le salió bien. Y luego tenemos también la del Nilo, que en este caso sí que le salió bien y que es una de esas batallas de las que se habla mucho, que Villeneuve le tenía, digamos que de este tipo de batallas le surgió a Villeneuve como una especie de pavor por Nelson, ¿no? Era como que quería evitar el enfrentarse a Nelson porque él se sentía inferior. Y ya si queréis, pues también como punto de arranque también podemos comentar esto. La Marina francesa, esa revolución francesa que en algunas cosas, vamos a ser sinceros, en algunas cosas le fue bien a Francia, ¿no?, el hecho de que se produjera esa revolución, en otras no tanto, porque prácticamente todo el primer escalafón de los oficiales de la Marina francesa eran todos aristócratas, eran nobles, eran gente de alta cuna. Todos esos o se fueron o fueron dilapidados directamente. Entonces subieron mucho segundo y mucho tercer mando a escalafones que a lo mejor no le correspondían. Yo le decía antes a Nemba, esto de preparar este episodio me ha venido muy bien para preparar algunas cosas, refrescar sobre todo cosas, pero otras para descubrirlas, que digamos que escuchando opiniones de gente que sabe mucho más, pues a mí me han servido. Y, por ejemplo, una opinión muy generalizada es que Villeneuve era un excelente segundo oficial, una excelente persona de confianza para un almirante, pero que podía venirle grande el hecho de ser él el que mandara toda una flota. Entonces, a ver, no sé qué pensáis vosotros de esto, de todo lo que se ha escrito de Villeneuve. Yo no considero que fuera un incompetente, como a lo mejor la historia la ha querido fijar, pero desde luego a lo mejor sí le venía grande el puesto. No sé qué pensáis. Hombre, yo personalmente creo que le venía grande el puesto y más teniendo al lado a lo mejor a gente, ¿no? Porque en España sí que los comandantes, ¿no? Desde Gravina, desde Churruca, eran gente con mucha más experiencia en ese sentido marinera, creo yo. Entonces, no se dejaba aconsejar, estaba acomplejado por Nelson y estaba también, no, eso se dice también por ahí, que estaba con el temor de que lo iba a sustituir Napoleón y de que no había conseguido, digámoslo así, los objetivos, y al final lo que intenta es hacer una especie
de golpe de mano, pero que tampoco le vaya a costar los barcos. Entonces, no sé, a mí me da la impresión de que en este sentido España se ve arrastrada a una batalla que no le interesaba porque estaba al servicio de un almirante francés que tampoco sabía exactamente lo que él quería hacer. Napoleón lo tendría muy claro, pero su comandante al final, pues prácticamente desobedece las órdenes, tanto de ir a lo mejor a intentar desbloquear, ¿no?, los puertos del Golfo de Vizcaya, o después ir a Nápoles, o mismo dejar el mando. Entonces, incompetente no lo sé, pero desde luego aquí no da ningún tipo de seguridad a la hora de tomar decisiones en un momento complicado, porque de hecho los españoles no hubieran salido de puerto. Entonces, quizás desde ese punto de vista, ahí se perdió más por eso, porque a lo mejor sin salir del puerto podíamos, quiero decir, esta batalla no hubiera tenido lugar, a lo mejor hubiera tenido lugar en otro momento, o a lo mejor, pues como la batalla, ¿no?, del Cabo Finisterre, que es lo que es la anterior, ¿no?, que es la justo anterior a que por eso se refugia la flota en Cádiz. Solo se pierden 2 barcos, ¿no? Entonces, estando Villeneuve también, bueno, no sé. Para mí, Villeneuve no tendría que haber comandado. Obviamente, Napoleón era el que cortaba el bacalao y es a quien había puesto. Pero si hubiera hecho caso probablemente a los comentarios de los comandantes españoles, ¿no?, del capitán general, ¿no?, que era Gravina, pues quizás hubiera salido de otra manera. No sé, Pablo, si tú lo ves de otra manera o tú que tienes también quizá una formación más profunda que la mía en esto. No, yo lo que veo es que Villeneuve tenía el problema, como habéis comentado, ya arrastraba una derrota anterior en el Nilo y, y además la propia tradición francesa, que de alguna manera parece que a excepción de Napoleón, arrastró posteriormente, o sea, la estrategia de Francia en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre a la defensiva, y todos los planteamientos de estas batallas, no solo Trafalgar, sino las anteriores, que ahora comentaré, fueron siempre a la defensiva y, claro, dejando actuar a comandantes muy, muy expertos y, sobre todo, acostumbrados a tomar la iniciativa. Entonces, bueno, quiero ir un poco atrás, pues, rápidamente. La batalla de Tolón es otro acuerdo francés y español, se produce entre Italia y Francia, y es también un enfrentamiento combinado entre Francia, o sea, con Francia y España contra Inglaterra. Y allí también, de nuevo, esa forma de intentar gobernar toda una armada, toda una flota con comandantes de un país y otro, falla y, bueno, no fue un resultado muy, muy definitivo, pero no fue una buena experiencia. Entonces, tras eso, lo que le ocurre en el Nilo, lo que pasa en Finisterre, yo veo, y por eso he comentado, veo el tema de forma un poco pesimista, que no había manera de que esa flota combinada actuara bien. Es verdad que España no contaba con barcos suficientes para haber actuado individualmente, necesitaba el apoyo francés, pero no, finalmente, como se vio, no fue de mucha ayuda. Y quería comentar también un intento anterior que hubo de invasión a Francia durante la guerra de independencia americana. Claro, ahí Inglaterra sufrió mucho, tenía que tener barcos bueno, en los futuros Estados Unidos. Entonces ahí estuvo a punto y de hecho estuvo mucho más cerca de producirse la invasión. Se concentró unas tropas francesas en la costa y España, junto con Francia, la flota, llegó a liberar totalmente el Canal de la Mancha de barcos ingleses, que se quedaron en la expectativa en sus puertos. Y ahí la inacción, de nuevo, de los comandantes franceses hizo que no se produjera la invasión y una posterior epidemia en tierra pues dejó a las tropas ya no preparadas para ese ataque. Entonces, ese precedente hizo, porque ahí no se pusieron de acuerdo los comandantes franceses y españoles, que a partir de entonces siempre mandaran en esa flota los comandantes franceses. Entonces España estaba, por ese lado, un poco obligada a seguir lo que mandaba Villeneuve, fuera bueno o mal comandante, y encima Godoy
era el gobernante en ese momento, en Trafalgar de España, estaba totalmente comprometido con Francia. O sea, lo único que le sostenía en España era el apoyo de Napoleón. Entonces tenía que obedecer, como habéis comentado, comandantes mucho más preparados como Gravina y Churruca, a Villeneuve. Entonces, por más que le insistieron que era mejor permanecer en la costa, que incluso si hubieran permanecido llegaba una tormenta que habría hecho muy difícil el sitio a los barcos ingleses, incluso podría haberle producido pérdidas. No le comentó, pero no le hizo caso, pero como comentas, Villeneuve necesitaba actuar porque lo iban a sustituir y hizo un último intento no se sabe muy bien qué, porque salió y después no planteó una buena estrategia de ataque y ahí nos condenó porque los comandantes al final, por su obligación, obedecieron, pero no pudieron luchar de forma adecuada y como lo habrían planteado ellos seguramente. Vamos a llegar a ese momento, pero antes hay que recordar cómo llegamos a Trafalgar, ¿no? ¿Cómo llegamos? Estamos todavía pensando que Napoleón quiere invadir Inglaterra y tiene claro que no tiene superioridad en el mar y para conseguir invadir Inglaterra, ¿qué necesita? Pues como bien has dicho tú antes, la situación que se le había dado a Francia años antes, ¿no? Que tener pocos barcos o ninguno a los que enfrentarse, pues para poder llevar a las tropas que necesitaba a tierra. ¿Y qué se le ocurre? Pues bueno, es una maniobra que se puede pensar que es astuta, pero que luego la historia, lo que al final más o menos en los historiadores están de acuerdo es que Napoleón se equivoca al pensar en los movimientos de tropas en el mar como si estuviera pensando en tierra. Entonces piensa en una maniobra de despiste que es mandando a sus barcos, mandando a la flota comandada por Villeneuve a las Indias para que los ingleses le persigan. Y entonces ahí virar, sin provocar el enfrentamiento, en principio sí que tenía que haber habido un enfrentamiento en las Indias, porque allá había barcos franceses esperando para unirse a Villeneuve y derrotar allí a Nelson y volverse, ¿no? Problema que se encuentran, que lo que estaba diciendo, no, el cálculo de los tiempos no era el que hubiera favorecido a los franceses para hacer esto. ¿Por qué? Pues porque el mar no es tierra, ¿no? Y los ingleses fueron mucho más rápidos de lo que se esperaban y no se iban a quedar en solitario, o sea, no se iban a quedar, digamos, que despegados del resto para enfrentarse a todo lo que tenía Villeneuve cuando hubiera llegado a las Indias. Fallado esa parte del plan, quedaba la segunda, que era, bueno, pues volver rápido e incorporarse a las tropas. Ahí es donde llega el momento que ya hemos mencionado de Finisterre. En ese momento, allí se encuentran con los ingleses. Y ahí se produce un enfrentamiento. Y ahí es donde vienen algunas de las primeras desavenencias que luego comentaremos también entre españoles y franceses, que es que los franceses no plantan batalla. Son los españoles los que se ven abocados a una batalla en la que en teoría ellos no tenían que estar. Pero bueno, estando franceses y españoles juntos allí en Finisterre podrían haber vencido a los franceses, pero no pasa así. Es verdad lo que decís, se pierden dos barcos, porque los dos barcos que se pierden son españoles y los españoles se ven un poquito vendidos. Esto luego se va a traducir en que en Trafalgar los españoles exijan a los franceses salir barco español, barco francés, barco español, barco francés, porque temían que los franceses en un momento dado dieran una espantada y para asegurarse de que eso no ocurriera, les exigieron luego en Trafalgar salir así, que fue también una mala decisión, porque eso provocó problemas de comunicación entre barcos que provocaron que la línea de la flota franco-española no fuera todo digamos, compacta que tenía que haber sido para evitar el ataque que hicieron los ingleses. ¿Esto qué provoca? Pues esto provoca que Villeneuve se tenga que ir hacia Trafalgar y hacia la bahía de Cádiz. Y ahí es donde se ve en la situación que habéis comentado ya de que Napoleón está muy enfadado con Villeneuve. Primero porque no ha salido bien, tal y como él esperaba, la estrategia de ir hasta las Indias y volver, por la derrota de Finisterre, pero es que además cuando llega a la bahía de Cádiz, lo que le exige es alguna victoria rápida, salir hacia Nápoles, encontrarse con alguien, luchar, y Villeneuve dice que no. Villeneuve se queda, él no está convencido en ese momento, hasta que a través de un amigo suyo,
un político, este no lo tengo apuntado y se me ha ido de las... Era un ministro que era muy amigo de Villeneuve, era, vamos a decir, un poco el que le sostenía de la gente cercana a Napoleón, el que le ponía bien, ¿no? Y el que hacía que Napoleón, pues, a lo mejor no lo hubiera destituido antes, es el que informa a Villeneuve de que va a ser reemplazado y de que su reemplazo va de camino ya, que va a ser Rosily. Claro, la información de que va a ser reemplazado llega antes que Rosily. Entonces, el reemplazo no se llega a producir porque Villeneuve lo que dice es, me juego el todo por el todo, vamos a sacar a la flota y vamos a luchar en Trafalgar. El problema que tuvo ahí fue convencer a los españoles de una batalla, o sea, de meterse en una batalla en la que los españoles no querían meterse. Problema, lo habéis mencionado también, que Godoy le había dicho a los almirantes españoles que lo que dijera Villeneuve iba a misa. Claro, en ese momento ya Godoy ya no sabía que Napoleón iba a destituirle, o sea, esa información no le había llegado a los españoles. Y Gravina, que dentro de que era muy buen militar, también tenía una parte política, una parte cortesana, una parte de saber, pues eso, medir las fuerzas de poder. De hecho, se ha escrito pues, que si hubiera sido Churruca, hubiera sido Alcalá Galiano o Mazarredo, que no estaba ahí, que es que el que tenía que estar ahí era Mazarredo, no era Gravina, no hubieran salido con los barcos, lo hubiera dicho Godoy o lo hubiera dicho quien lo hubiera dicho, y los barcos se hubieran quedado en la bahía. En Puerto, perdón. Y ahí es donde, pues, donde también viene un pequeño problema, porque Gravina había sido embajador en Francia, tenía muy buenas relaciones con los franceses, no le tenían alta estima, era un gran militar, pero no era Mazarredo. Mazarredo era como si Gravina era de los top, Mazarredo era súper top, ¿no? O sea, era lo mejor de lo que tenía de lo que había en España y prácticamente en todo el mundo. Y esa es la situación. Villeneuve sabe que viene el reemplazo, intenta conseguir a la desesperada una victoria que mejore su situación ante Napoleón. O sea, estamos ante una batalla, amigos, que de no haber sucedido lo que sucedió, o sea, de esas tensiones de poder, esa situación de Villeneuve, pues nunca se hubiera producido. Al final es una apuesta, un todo o nada de Villeneuve, de decir, tengo que mejorar mi situación ante Napoleón o me cortan el cuello, que al final, bueno, no le cortaron el cuello, murió a puñaladas. Eso lo comentaremos después, si fue suicidio o suicidio asistido. Pero al final una de las batallas navales más importantes de la historia, una de las grandes derrotas de nuestra historia y una de las grandes victorias inglesas que tiene hasta una plaza en todo Londres, se produce porque un señor ve que viene su reemplazo y dice que hay que sacar a la flota. ¿Qué me decís de eso? Hombre, la situación de Villeneuve, pues claro, es como la del entrenador que dice, bueno, pues ya no tengo nada que perder y se echa y saca pues lo que él siempre, digámoslo así, después de las presiones de arriba, dice, pues yo saco ahora el resto y muero con lo que hay en el campo. Fíjate que a mí no me parece mala idea el plan de Napoleón de intentar distraer a la flota en la India, o sea, en las Indias, perdón, en las posesiones inglesas del Caribe. De hecho, quizás el problema está en que tampoco allí hizo nada, simplemente dio vueltas por ahí, no terminaron de conquistar nada, no terminaron de tomar ninguna posesión inglesa, yo qué sé, las Bahamas, por ejemplo. Habiendo podido eso, quitarle las posesiones inglesas y que ellos hubieran tenido que reaccionar. Claro, al no hacer eso, al final se da lo que tú dices, esa persecución, y se terminan encontrando, ¿no? A la vuelta en el Golfo de Vizcaya con Ferrol asediado, con Brest asediado por algunos barcos ingleses, y ahí es donde se da el enfrentamiento, ¿no? de la batalla del Cabo Finisterre. Si quizás esa batalla la hubieran ganado y las fuerzas estaban igualadas, lo que pasa es que me imagino, ¿no? que teníamos al final el mismo problema, una flota combinada, que además con las tripulaciones no tan buenas como las inglesas, los barcos a lo mejor no en las mismas condiciones, pero bueno, si llegas a poder tener, a lo mejor, aunque fuera una victoria táctica, ¿no? Esto que se dice a veces en términos militares, una victoria táctica, que tú te hubieras quedado con la posición, a lo mejor tenías el camino del Canal de la Mancha a tu disposición.
Y había una frase, ¿no? Yo no sé si era de Napoleón o de alguno de sus ministros, ¿no? La de si el Canal de la Mancha está 12 horas abierto para nosotros, Inglaterra desaparece. Algo parecido. Pues claro, al perder ahí, digámoslo así que, aunque técnicamente quedes empatado, porque al final la pérdida de 2 barcos, teniendo además una ligera superioridad numérica, no era problema, ¿vale? La cuestión era que los ingleses seguían teniendo el dominio de la posicional del Canal de la Mancha y ya la idea inicial de Napoleón ya no se va a poder llevar a cabo en ningún momento. Y de hecho, es que el paralelismo con la Segunda Guerra Mundial es muy curioso, porque en cuanto ve Hitler, en cuanto ve Napoleón que no puede invadir Inglaterra, se va para Rusia. O sea, al final terminamos cayendo en el mismo error, dejar, entre comillas, un enemigo a la espalda. Y en ese punto es cuando terminan refugiándose en Cádiz, perseguidos ya, ahora sí, por la flota de Nelson. Y claro, Villeneuve, en ese sentido, toma una decisión mucho más personal que no estratégica en ningún caso. Si él no hubiera tenido la necesidad de digámoslo así, reivindicarse ante sus 2 fracasos, ¿no? Tanto en el Caribe como en el Cabo Finisterre, es posible que no hubiera tampoco mandado salir a la flota. O lo que tú dices, ¿no? Si estuviera Mazarredo o si al final Gravina no hubiera, quiero decir, hubiera podido plantar más la posición, hubieran sabido efectivamente, ¿no? Los servicios secretos españoles, ¿no? Hubieran sabido algo, los servicios de información. Pero claro, al final todo esto entra dentro de lo que estaba diciendo Pablo, de la larga decadencia española, pero claro, en todos los sentidos. Es una decadencia en lo político, ¿vale? Es una decadencia en lo económico. Efectivamente, todo eso se traduce también en esta decadencia en la Armada, pero claro, no tienes capacidad política tampoco de reaccionar y entonces, pues justo lo que has dicho, es una especie de saco de boxeo y entonces tienen que dejarse hacer. Y eso nos vuelve un poco, ¿no?, a lo del Cid. Qué buen vasallo si tuviera buen señor. O sea, en este caso teníamos buenos comandantes, pero en la parte española, que al final, claro, ni apoyados por una marinería adecuada, valerosa, pero adecuada, no. Y por otro lado, los barcos no estaban en su mejor momento, el comandante en jefe tampoco dio ningún plan, porque como ha dicho Pablo antes, tenía tanto miedo, ¿no?, que al final sale en un plan de batalla en el que casi lo que quiere es que los ingleses medio les persigan, o sea, se da la vuelta ya al principio, que los ingleses les persigan. Entonces, Villeneuve ahí, claro, lo que quería era, de una manera muy extraña, intentar reivindicarse. Yo no sé, ya os digo, si Pablo quieres ahora puntualizar más, pero para mí la Sí, situación de bueno, Villeneuve. habéis hablado ya de Gravina y de cómo actuó, por qué actuó así y si otros oficiales podían haberlo hecho de otra manera. Aparte de que fue embajador en París, había otra cosa. Él, cuando acepta ese puesto de embajador en París, lo hace con la condición, porque él quería seguir luchando, de que si se entra en guerra de nuevo contra Inglaterra, él volverá al servicio activo. Entonces, claro, yo me imagino a ese oficial que ha vuelto precisamente porque se ha entrado en guerra con Inglaterra, también encima con cómo le acercó a la política o a los líderes franceses estar de embajador en París, pero claro, has vuelto para luchar y cómo te quedas en Cádiz cuando el comandante al que debes obedecer te dice que hay que salir a luchar. O sea, entiendo que él se vio un poco como obligado a hacer lo que había, pese a que todo indicaba que no debía hacerlo, hacer lo que había vuelto a hacer precisamente liderando la flota española. Y después sobre el combate, creo que ya en Finisterre se vio y se había visto antes que no sé si es el momento de hablar de eso, de la preparación de las tropas y de los barcos españoles era muy deficiente, pero es que lo había sido habéis hablado de la paz de Amiens, ahí es cuando los dos contendientes se empiezan a armar, pero no dejan a España armarse, porque por un lado tiene que pagar ese dinero a Francia
Y por otro lado, cada vez que hace el más mínimo intento de reparar o de hacer crecer su flota, recibe amenazas de Inglaterra. Y se da el caso de que en Vizcaya hubo una especie de levantamiento, que barcos de Ferrol tuvieron que ir a neutralizar, y les dijo Inglaterra que no podían ir para allá porque eso era movilizar una flota que podía atacarles a ellos. Entonces, llegaron muy justos a esa preparación para esta campaña, primero en el Caribe y después en Trafalgar. Y sobre la formación de los marineros, quería también muy brevemente decir el ejemplo, por la comparativa, de cómo se formaba la Academia Francesa Española y la inglesa. En la inglesa, la academia tenía, creo que era un par de años solo teóricos, y enseguida entrabas al servicio activo, que tenías que estar otros 6 años en un buque, bueno, en varios buques, para después poder comandar, frente al modelo español, que era principalmente teórico, que tenía esos 6 años en la academia. Eso, a pesar de eso, es verdad que hubo comandantes muy capacitados españoles, pero la oficialidad británica tenía más práctica y además estaba acostumbrada a atacar, porque ocurría una cosa: si no atacaban, si no conseguían apresar barcos, al parecer el sueldo que tenían no era demasiado alto, entonces eso llevaba a los barcos británicos, a los comandantes, a ser muy ofensivos, y yo creo que todo eso se ve en la estrategia que toman. Entonces, como habéis comentado, se produce una epidemia en Cádiz, pero es que directamente los barcos, por falta de marinos experimentados, se hizo una especie de dejar que aprendices hicieran puestos superiores, hicieran funciones superiores. Entonces los barcos españoles estaban sobrecargados de marineros, pero porque no podían hacer las funciones, no tenían la suficiente experiencia para hacer todas las funciones. Entonces tenemos barcos con muchos más hombres que los barcos ingleses, pero menos operativos, tanto para hacer virajes o cualquier otra estrategia, cualquier otro movimiento, como para disparar. Creo que era entre 2 o 3 cañonazos más por los barcos británicos, la velocidad respecto a los españoles. También había superioridad en los cañones, las carronadas frente a los obuses españoles. Era una serie de cosas unidas a todo lo que me estamos comentando de la mala acción de Villeneuve, que me hace pensar, no lo trataremos después quizá, pero que no había forma de ganar esa batalla, y aún así se actuó de forma heroica en muchos de los casos, es verdad. Exactamente. Vamos a entrar ya prácticamente en lo que es la batalla. Pues eso, tomada esa mala decisión, ya lo habéis dicho antes, solo con haberse quedado en el puerto, los barcos franceses y españoles se hubieran ganado la batalla, hubieran ganado entre comillas, ¿no? Porque Nelson se hubiera tenido que ir, porque además hay que pensar en la época en la que estamos. Esos barcos sufrían mucho quedándose en el mar por el tema, pues, de todos los bichos que se te pegan a la madera, pues eso, pues, prácticamente cada cierto tiempo esos barcos tenían que llegar a algún puerto para poder ser reparados y pues pues eso, digamos que para limar el paso del tiempo, pero sobre todo el salitre, el agua del mar, pues eran barcos que no son como los de ahora, ¿no? Que si los de ahora ya también sufren, pues imaginaos en aquella época, ¿no? O sea, no se hubiera podido mantener el sitio, como habíais dicho, pero bueno, al final el caso es que salieron. Y tenemos a los dos contendientes. Vamos a hablar de cifras, ¿no? De tanto de vamos a decir, flota franco-española y la flota británica. Por un lado tenemos a la Marina francesa, que tiene 18 navíos de línea, 5 fragatas y 2 bergantines. Y la Real Armada Española, que cuenta con 15 navíos de línea. En total son 27.000 efectivos. Un poco lo que decía también Pablo, de a lo mejor algunos barcos sobrecargados de gente, ¿no? Y la Marina Real Británica, por su parte, con 27 navíos de línea, 4 fragatas y otros 2 barcos, con un total de 18.000 hombres. Esos eran los contendientes en lo que se puede decir que son los números, ¿no? Y luego también un aspecto importante, que es la forma de combatir, que también es un poco diferente, porque, bueno, un poco no, bastante. Los ingleses tiraban a hundir,
tiraban al casco de los rivales para hundir los barcos rivales. Sin embargo, los franceses, y no sé si tanto así los españoles, pero los franceses seguro, lo que hacían era tirar a las velas, tirar a los mástiles de los enemigos. ¿Para qué? Pues para que los barcos no fueran maniobrables y terminar tomándolos. O sea, los franceses querían tomar barcos rivales y con esa estrategia también siguieron en esta batalla. Ese punto no sé hasta qué punto fue un fallo en este tipo de batalla o no, o es una estrategia mejor o es una estrategia peor, pero desde luego eso es un hecho, que los ingleses tiraban vamos a decir, a matar, ¿no? Y los franceses tiraban a inmovilizar. Y lo que tenemos de aquel día es que fue un día de poco viento, que eso también fue importante, que se formó esa línea, vamos a decir, de aquella manera, no demasiado bien formada por parte de las tropas francesas y españolas, que tardaron casi un día en salir todos los barcos. O sea, imaginad la barbaridad de todos esos barcos que tenían que salir, barcos absolutamente enormes, poco viento, hay que formar la línea y de repente lo que ven es que Nelson comandando una línea y Collingwood comandando otra línea, se lanzan a romper esa línea en una estrategia que si uno la piensa es prácticamente suicida. Hay que tener una cosa también en cuenta, o sea, entre todos los factores que estamos diciendo, vamos a contar el factor suerte, ¿eh? Porque también hay que tener suerte para que lo que hizo Nelson te salga como le salió, porque lo normal es haber perdido bastantes barcos en esa maniobra casi suicida, que es que durante un buen rato tú estás a merced de los cañonazos de tus rivales hasta que ya consigues romper la línea. O sea, pero Nelson, además que iba con su barco, el primero, el Victory, pero es que Collingwood iba también el primero de su propia línea y le salió bien la estrategia. O sea, se expusieron durante muchas horas. No sé si la palabra son horas o son muchos minutos, pero fue mucho tiempo a los cañonazos de franceses y españoles y aún así, aunque acabaron bastante perjudicados, muchos de los barcos ingleses consiguieron el objetivo, que era romper la línea. Y es que ahí, Pablo, y ya os dejo a vosotros, ahí es donde estaba la estrategia de Nelson. Él sabía que tenía barcos más maniobrables, habían soltado un montón de muebles, un montón de cosas que no servían para la batalla, las habían tirado al mar justo antes de la batalla. Sabía que sus marinos estaban mucho más experimentados y él pensó a una batalla clásica, línea contra línea, a darnos a cañonazos, a lo mejor ganamos, pero a lo mejor perdemos. Vamos a por una cosa en la que yo creo que nos vamos a desenvolver mejor, que es en una guerra, no sé si decir sucia o embarrada o más difícil, ¿no? Una más técnica, que romper la línea de ellos en 3, porque si entro con 2 barcos la rompo en 3 y a partir de ahí que gane el mejor. Y así fue como ganaron, ¿no, Nemba? Sí, es que precisamente yo creo que a lo mejor nuestros oyentes lo que no están viendo es cómo eran las batallas en aquella época, digo navales. Estamos hablando de que los navíos tenían cañones o principalmente tenían sus cañones en los laterales. Ahora estamos acostumbrados a lo mejor a ver los acorazados de las guerras mundiales o actualmente, ¿no? Las fragatas que tienen unos cañones que tienen todo un arco, ¿no? Si no de 360 grados, de 280, de 230 grados, ¿vale? O sea, que cubren un espectro muy amplio, entonces tú giras el cañón y en la dirección en la que esté, misiles aparte, ¿vale? Que actualmente ya hacemos un poco de todo. Lo que tienes es que solamente puedes disparar estando de lado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, lo has dicho tú, son 2 líneas paralelas las que se van enfrentando, pero es que esto también pasa en las batallas, yo si no recuerdo mal, hasta en las batallas de las guerras mundiales, las navales, la de Jutlandia incluso es así, o sea, van las líneas de acorazados alemanes, las líneas de acorazados ingleses y se están buscando la una a la otra. Bueno, eso es una cuestión de cómo van. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que Nelson dice, efectivamente, vamos a ver, yo, si soy capaz, claro, estás expuesto a que mientras tanto te puedan dar, pero si soy capaz yo de romper su línea, de llegar a su altura, ellos no me van a poder disparar porque ni por popa, ni por proa, ni delante ni detrás vas a poder atacar y tú en ese momento vas a estar a bocajarro, vas a estar a muy poca distancia y vas a poder hacer eso que tú estabas diciendo, Javi,
de disparar directamente al barco y a matar directamente, intentar hundir al barco. Claro, aquí se unen muchos factores que son suerte o son a lo mejor buena información, aparte de la audacia propia, ¿no? De que eso no se le puede negar. A los que estén viendo, ¿no? En YouTube van a ver ahora mismo en la pantalla lo que son las dos líneas. Vemos ahí la línea que avanza, ¿no? Los españoles y los franceses, y como en vez de ir otra línea paralela, en rojo los ingleses, van a romperla. ¿Qué hace esto? Que al final los ingleses dividan en varias zonas a las tropas, a los barcos españoles y franceses, se queden en mucha menor cantidad porque los barcos españoles y franceses que han sobrepasado la línea tardan en volver, de manera que los ingleses de repente se quedan en superioridad numérica y con su mayor maniobrabilidad son capaces de ir rodeando a los barcos. Es que hay testimonios de barcos españoles que están rodeados a lo mejor por 4, 5, 6 barcos ingleses, y los barcos ingleses les están atacando pues continuamente. Lo que ha dicho Pablo, mayor cadencia de fuego. Incluso creo que tenían hasta mejor pólvora. O sea, personas, ¿no? Artilleros más entrenados. Los españoles, aparte de esas levas forzosas que se hicieron para la marinería, es que el problema es que no había artilleros marinos, artilleros de la marina, quiero decir, y se tuvieron que traer, creo recordar, artilleros de tierra, que no es lo mismo. No es lo mismo tirar en mar que tirar en tierra. Y claro, todo eso al final va siendo un suma y sigue. Entonces, claro, si bien es cierto que durante el acercamiento los ingleses estaban muy expuestos, en cuanto consiguen romper las líneas, por muchos daños que tuvieran, y si además no habían sido precisos, ¿no?, en ese intento de los franceses de desarbolar, ¿no?, todas las velas de los barcos ingleses, o sea, intentar dejarles sin propulsión, sin vela, pues resulta que los ingleses llegan ahí y pueden hacer literalmente una escabechina. Y es lo que pasa, porque también, efectivamente, hay testimonios de barcos españoles que intentan acercarse, ¿no?, a los grandes, vamos, al Santa Ana, ¿no?, al Príncipe de Asturias, intentan acercarse para ayudarlos, darles más tiempo, o sea, quiero decir, ayudarles contra esos 3, 4, 5 barcos ingleses que le estaban rodeando, porque claro, en ese momento ya esto se ha convertido pues como si fuera, ¿no?, esto es como si fueran dos líneas, ¿no?, de yo qué sé, en la guerra civil de los romanos, dos líneas enfrentadas, y el problema es que se han roto las líneas, y una vez que se han roto las líneas, los ingleses que tienen ese mejor entrenamiento terminan ganando. Y ahí, claro, una vez que los españoles y los franceses están vendidos ahí, no hay manera ya de solucionar la papeleta. Yo, fíjate, Pablo, y ahí ya después si quieres lo hablamos, yo creo que antes se podría haber de alguna manera conseguido minimizar la derrota, pero una vez que los ingleses son capaces de llegar ahí, ya ahí sí que yo ya lo veo absolutamente imposible. Pablo. Sí, habéis comentado la estrategia. De hecho, los navíos reciben el nombre navíos de línea precisamente por eso, porque eran navíos preparados por esas grandes, los puentes de cañones para luchar en línea. Y esa es la estrategia que de forma un poco obcecada van siguiendo los franceses batalla tras batalla. Incluso en esta, cuando ya se había demostrado que la capacidad de los ingleses para romper esas líneas. Entonces, ¿cómo supera la ventaja que tiene en número al menos? También la tenía en Finisterre, la combinada, y no le sirvió para nada, aunque ahí por temas de visibilidad no se pudo aprovechar. Pero aquí, ¿cómo supera Nelson ese aumento de esa inferioridad numérica? Pues, como habéis comentado, rompiendo la línea, pero romper la línea también te permite una cosa. Si os fijáis, los navíos en línea, enfrentados en dos líneas una a otra, solo pueden utilizar una parte de sus cañones, solo uno de los lados. Sin embargo, si se introducen entre las líneas, en este caso francesas y españolas, podían disparar los dos lados, con lo cual estaban aprovechando mucho mejor, aparte de, como has comentado, Nemba, dejando de proa y popa, ahí había algunos cañones, pero no, por supuesto, no podían responder. Entonces, sí, de esa forma los aislaron. Al parecer, Nelson, sobre todo al principio, no lo hizo tan bien, o no consiguió hacerlo tan bien como
como Collingwood. Y bueno, al rodearlos, claro, la gente, si que esté oyendo, pensará, había más navíos, por qué no venció, aparte de todo lo que hemos comentado, las fuerzas españolas y francesas? En estas batallas, un barco no podía dar la vuelta, sobre todo si estamos sin viento, de repente para unirse al barco que estaba sufriendo un ataque, un barco aliado. Y encima la línea franco-española estaba avanzando, como alejándose, digamos, de esos golpes que nos dieron los ingleses con Collingwood y Nelson. Con lo cual, la vuelta no era posible. Y al final, estas batallas, aunque empezaban en línea, o en este caso cortando las líneas, terminaban con duelos entre barcos y no había forma, o era muy complicado, que otros barcos aliados fueran a ayudarte. Y de esa forma terminaron, como has comentado, barcos españoles rodeados por 3, 4 navíos que barrían la marinería. Has comentado, Javier, que se disparaba por parte de los ingleses a destrozar los barcos. A pesar de ello, lograron capturar bastantes barcos, pero lo que sí permitía una cosa, la carronada, era barrer la marinería, y las muertes que se produjeron en los distintos barcos, por ejemplo, en el Santa Trinidad, se habla de 600 muertos, que no es toda la tripulación, más heridos, antes de que el barco se rindiera. O sea, disparar a las velas efectivamente era para impedir que pudieran seguir moviéndose, pero los franceses y los españoles tenían siempre el problema de que les superaban en artillería los barcos ingleses. Entonces intentaban, ya fuera disparándoles primero las velas para que no se pudieran mover, intentaban tomarlos. Y en esos acercamientos, uno tras otro fueron o eliminados o tuvieron que retirarse, en el caso de los barcos franceses, porque no había forma de tomar esos barcos, aunque sí se produjeron disparos contra los oficiales, como veremos con Nelson. Entonces, es complicado, pero es verdad, es lo que comentas. Una vez se rompe esa línea, ya no había vuelta atrás, ya no había forma de que la batalla cambiara. Y de hecho, con Finisterre había terminado muy pronto, en cuanto se tomaron 2 barcos, aquí fueron muchos más, y incluso parece que los ingleses dejaron huir o marcharse aparte de los barcos españoles. O sea, podría haber sido todavía peor la derrota. Y es que también hay un aspecto que yo creo que también fue diferencial. Fijaos ya si estamos sumando cosas de todo lo que estamos diciendo, ¿no? De la formación, del estado de los barcos, de la maniobrabilidad, de la pericia de Nelson, de que le salió bien la estrategia, que le pudo haber salido mal. Pero yo le añadiría también el factor moral, ¿no? El factor de que entre franceses y españoles ya había ciertas reticencias, una desconfianza mutua entre un bando que tenía que actuar, pues eso, como un bloque, que es justo lo que se encontraron, porque los ingleses sí que actuaron, pues eso, como un único ejército. El hecho de que los otros dos fueran ejércitos de países diferentes, además de idiomas diferentes, lo cual dificultaba la comunicación entre ellos, pues eso también jugó en su contra. Pero en el caso de los ingleses, la cosa iba más allá, porque había como un fervor hacia el almirante que les llevaba hacia la batalla, hacia Nelson. O sea, Nelson ya en este punto, antes, o sea, después de Trafalgar, por supuesto, pero antes de Trafalgar ya era considerado un héroe nacional, y todo el que estaba sumando esperaba, vamos a decir, estar a la altura, ¿no?, de Nelson. O sea, todos, desde el último guardia marina, desde el último grumete hasta su oficial más cercano, como podía ser Hardy, todos querían estar a la altura de Nelson y querían combatir, pues, con lo mejor. Y de ahí también recordamos esa primera frase, ese mensaje que se lanzó con banderas, ¿no?, que era como se mandaban las señales entre los barcos, ese famoso Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber, que fue recibido en toda la flota, pues jaleándole, todos, pues eso, convencidos de que iban a ganar, aunque se dice que a Collingwood no le hizo mucha gracia ese mensaje. Ha quedado en alguno de los registros que Collingwood dijo, ya sabemos cuál es nuestro deber, que, o sea, como que Nelson se estaba tomando demasiado protagonismo, ¿no?, en ese inicio de la batalla. Pero ¿no pensáis que también es un factor clave el hecho de que los ingleses tuvieran muy claro eso y cuál era su deber
que iban todos a una y que entre franceses y españoles, que eran los que estaban enfrente, aparte de que había ciertas reticencias, no tuvieran claro que se tenían que haber presentado a esa batalla? ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, yo creo que los ingleses, ¿no? La marinería inglesa estaba más entrenada. Creían firmemente en sus líderes. Yo juraría que los franceses no apoyaban tanto como los españoles a sus comandantes españoles. O sea, los comandantes españoles estuvieron ahí, dieron muestras de heroísmo y sus tripulaciones les imitaron. Los ingleses hubieran hecho lo mismo, de hecho, obviamente, estaban dispuestos a hacerlo. Pero claro, ahí es una cuestión de motivación. Los ingleses no solo motivados, sino también estaban entrenados. Tenían una disciplina muy férrea y ya venían, ¿no? de muchas más batallas. O sea, yo creo que ahí se junta no solo la moral, no solo la moral de los ingleses, sino también ese punto de mayor entrenamiento que ellos tenían. Y si nos vamos a la parte efectivamente española y su rencilla con la parte francesa, vamos a tener precisamente, ¿no? el problema de que los españoles, hombre, yo no sé si, yo creo que había algunos españoles de la retaguardia que incluso desobedecieron algunas señales, ¿no? Eso es muy interesante, por cierto, lo de las señales. Digo porque es que actualmente estamos tan acostumbrados a que esto sea instantáneo que es que nos parece curioso, ¿no? Que las escenas son de un poco, si recuerda los oyentes, ¿no? Las películas Master and Commander. Estamos con los catalejos mirando a ver qué indicaciones hay con las banderas. Bueno, pues hay españoles que lo que salen es, se van de su posición en la línea porque ya han visto que eso no tiene sentido y les están mandando instrucciones el comandante francés y dice, pero si es que donde hay que estar es ahí delante, en el fuego. Yo no sé si fue el San Agustín, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero que se fue de su zona, ¿no? Dentro de la línea española y francesa estaban divididas en distintos, ¿no? Estaba la vanguardia, estaban dos grupos centrales. Bueno, pues hay algunos barcos que de repente yo creo que es el San Agustín, y desobedece esas instrucciones. Y claro, digámoslo así, ¿eso qué es? ¿Una insubordinación contra el comandante me refiero, del bloque, contra el francés que estaba comandando esa sección de la línea? ¿O simplemente es valentía o se ha dado cuenta de que ese combate de esa manera no se iba a poder ganar y va a su manera? Entonces, claro, digámoslo así, que los ingleses combatieron más disciplinadamente que la combinación franco-española. Y eso pesa mucho. O sea, porque, y Javi, a ti te va a gustar, yo de vez en cuando, además en clase lo hago mucho, ¿no? Comparaciones deportivas. Y al final uno puede tirarse y meter 30 puntos, pero al final, normalmente en los deportes de equipo, necesitas a todo el equipo. Y si aquí no se estaban pasando el balón, no estaban colaborando, vas mucho peor que una flota como la inglesa que iba mucho más unida. Pese a cosas que tuviera Collingwood ¿no? contra Nelson. Pero yo creo que en ese sentido ahí falta esa coordinación y se nota. Y necesitas creer en el entrenador, ¿verdad? Los grandes Sí. equipos, la mayoría, pues eso, cuando se consiguen grandes títulos es porque hay un equipo que cree en el entrenador. Aunque, hoy no es el episodio, ¿eh? También sé de algún caso de equipos que se han unido contra su entrenador, pero aún así Y han gana. ganado. O sea, es como unirse contra él, pero para sacar las victorias, como para quitarle la razón, ¿no? Al entrenador, de decirles que son unos mantas o qué tal. Bueno, eso son historias que algún día contaré si sacamos un fase de deporte sobre temas de entrenadores. No, Vamos. pero Sí. y ahora que continúa Pablo por ahí, pero claro, al final pues yo voy a demostrar que lo valgo, pese al entrenador, pese al almirante Villeneuve o vicealmirante Villeneuve, pues son, pues eso, los actos de heroísmo de Ahí vamos. Churruca, claro. Entonces, Ujú. yo creo que, hombre, ahora Pablo, si quieres terminar, ¿no? De comentar esa descoordinación y demás, pero
al final los españoles pues luchan a su, ¿no? Dejando ese punto, ¿no? de heroísmo y de bravura y de locura que tenían a veces. Exactamente. Sí, lo podemos comentar después porque ya serían las consecuencias o lo que pasó después de la batalla, pero eso fue reconocido por los ingleses posteriormente, entre los marinos, como podía pasar, por ejemplo, entre los aviadores en la Primera Guerra Mundial, había una especie de relación de honor que eso se reconocía a los marinos españoles. Quiero destacar una cosa, lo que comentaba Nemba, de que no era solo moral o la moral apoyada en la experiencia. Que es verdad, eran tripulaciones que llevaban mucho tiempo juntas y a diferencia de, por ejemplo, la española, que había sido reclutada, también con personal de tierra, y después, a la hora de obedecer órdenes de un comandante en el que no confiaban, no solo de otro país, sino del que no confiaban, porque aparte, imaginad qué unión podía tener los militares españoles con los franceses si habían estado aliados con Inglaterra un poquillo antes y enfrentados a Francia. Con lo cual, más que nada, el honor y el deber de los marinos fue lo que les hizo luchar en esa batalla y, como habéis comentado, en muchos casos de forma heroica. Quería comentar también, por lo que habéis dicho de cómo seguían a Nelson, él mismo, el propio Nelson, sobre sus oficiales y al final también extendido a toda la tripulación, a todas las tripulaciones, cómo se mandó ese mensaje del deber, los definía su grupo, a los que le seguían, y eso es importante, tener esa piña con la que sabes actuar y sabes quién te va a responder y lo que le deben mandar, lo llamaba su band of brothers, que era un término que había cogido de Shakespeare, de la frase esta de "with few, with happy few, we band of brothers", que me recuerda muchísimo a otra referencia militar que es la serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Y claro, es que no se puede comparar ese compañerismo, esa hermandad que había entre ellos, hermanos, con lo que sucedía con las fuerzas combinadas, que actuaron, en el caso de los españoles, de forma heroica, en algunos casos sin obedecer las órdenes, pero claro, cada vez que en esa heroicidad se lanzaban a ayudar, se veían rodeados, de repente entraban en la trampa de los barcos ingleses y caían de forma heroica, pero caían o apresados o muertos por la acción de los ingleses. Y fue lo que he comentado un poco al principio. Lo veo de forma pesimista, pero a la misma vez creo que fue una forma bonita dentro de la tragedia de reivindicarse de la Marina Española en esa última batalla, Canto del Cisne, como se quiera decir, que nos enfrentó a los ingleses. Bueno, pues vamos a entrar ahí un poquito en historias personales, ¿no? De algunos de estos grandes nombres y si queréis empezamos por la del propio Nelson, ¿no? Que al final encontró su muerte en su mayor victoria, en la que le ha dado más fama universal. Ahí encontró su muerte por un francotirador francés, que además le atravesó la columna vertebral con el disparo y él sabía desde el primer momento que estaba perdido. De hecho, se lo dice a Hardy, dice: han acabado conmigo, ¿no? Al final lo han conseguido. Y bueno, es cuando le llevan ante el médico, que al propio médico le dice que no pierda el tiempo con él, que él está acabado, que atienda al resto de heridos y que él va a morir, le atienda o no, y que por lo tanto que le deje. Y ahí, bueno, es donde por un lado le pide a Hardy que le dé un beso, ¿no? O sea, bésame, Hardy, es una de sus últimas frases también, que le pidió un beso a su capitán. Y luego también se preocupó mucho por el estado de la mujer con la que él estaba, porque él no estaba casado. Y claro, en el momento de su muerte es cuando él piensa o él dice: no le voy a dejar nada en herencia porque legalmente no es mi esposa, a ver en qué situación se queda. Y le pide a Hardy también que se encargue de que Inglaterra esté a la altura, pues de que la mujer con la que está, un gran héroe nacional, y su hija, pues no pasen, creo que era una hija, ¿no? Lo que tenía ella, que no pasen penurias, que no pasen hambre, que no se queden en la calle, sino que sean bien atendidas y que tengan una vida digna. O sea, esos fueron prácticamente sus últimos pensamientos y al final murió con la sensación de haber cumplido con el deber. Y luego está ese punto que se le atribuye mucho a Nelson, pero que en realidad todos los oficiales de la época lo tenían. O sea, esa necesidad de combatir con
todas las condecoraciones que tienen. Bueno, él además no tenía un brazo, por lo tanto era fácil de distinguir, ¿no? O sea, los rivales sabían quién era Nelson, pero es que encima iba con todas sus condecoraciones y tal, y por lo tanto era mucho más fácil de avistar. Pero es que el resto de generales, almirantes, de grandes oficiales de los españoles y demás eran 3/4 de lo mismo, y además también de esas cosas que he descubierto estos días, ¿no? Era como que se esperaba de ellos que estuvieran al mando, que estuvieran en la cubierta, pero que además que andaran con parsimonia. O sea, incluso si me apuras, esa imagen que tenemos ahí de los brazos hacia atrás, ¿no? O sea, como que no reflejaran miedo, que no reflejaran prisa, que no reflejaran dudas. Y eso, bueno, pues en el caso de Nelson se dio, y ahí es donde encontró su muerte. A ver, los últimos momentos de Nelson, y ya a partir de ahí vamos también con los españoles, con lo que me queráis comentar, y con el propio Villeneuve, que sobrevivió a esta batalla. Venga, vamos. No, hombre, de Nelson se dice que le dijeron, hombre, cúbrete, que eres muy visible, eres un blanco muy visible. Y él ni se dignó a contestar, ¿no? Es un poco ese ejemplo, ¿no? De la flema británica. Después de ese Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber, el cómo trataba a los suyos, el que estuviera, podríamos decirlo, ¿no? Impávido, ¿no? Porque claro, a ver, tenía que ser absolutamente ensordecedor, peligrosísimo, claro, estar rodeado de disparos, de pólvora por todas partes, de cañonazos y además, claro, y que tú estuvieras ahí en medio. A mí tanto eso como su muerte y esa frialdad ante su muerte, diciendo, yo ya lo he hecho, y aguantando hasta ver que la batalla estaba efectivamente vencida, eso, claro, te deja esa impresión de que tú decías, Javi, que se saben vender muy bien en sus victorias, pero efectivamente esto es de película, y efectivamente, ¿no? Se hacen películas de él y se le tiene como un gran héroe, pero claro, lo que le pasa, que además yo creo que lo voy a comentar muy por encima y así ya le doy el pie a Pablo, porque yo creo que es lo que que le apetecía comentar a Churruca. Churruca, por ejemplo, ¿no? Recibe en ese momento un disparo y pierde la pierna. Y el tío, ni corto ni perezoso, se pone de pie y sigue dando órdenes. Y hasta el último momento, hasta que de repente se queda desangrado. O sea, y ya pierde, ¿no?, el conocimiento y muere por ello. O sea, y de ese tipo podíamos contar, ¿no?, un montón, que además a los propios ingleses les asombra ese efecto, que además tiene, si no recuerdo mal, ¿no? Es Churruca también el que dice que se plante la bandera y que nadie la ríe, ¿no, Pablo? Sí, quería comentar una cosa más de Nelson antes de pasar a los Sí, por comandantes supuesto. españoles. Eh, había dos formas de entrar en la oficialidad y creo que eso no pasaba con la Marina española en la oficialidad británica, que era directamente acudir a la academia, que eso ocurría con los que tenían, aparte de familiares y tradición militar, más dinero, y aquellos que empezaban directamente en un barco. Esos eran los guardiamarinas y me parece, creo que Nelson empezó así. Entonces, digamos, es una forma de aprender lo que es la estrategia de batalla, la vida en la mar, desde el principio en un barco. Creo que es como empieza. Creo que Nelson tenía un padrino, una persona que le ayudaba, pero aún así empezó directamente sirviendo en un barco. Creo que a los 20 años es cuando tiene su primer barco, o sea que relativamente pronto. Y ese origen también le diferencia un poco de la oficialidad española, que no tiene nada que ver con que después te desempeñes, como tenemos el caso de Churruca, de forma heroica y, bueno, y diestra en la batalla. Y en Nelson, bueno, ya he comentado antes el tema de Vanos Brothers, de Churruca, que decir que ha quedado ya para la posteridad esa forma heroica de morir metiendo el pie en la arena para interrumpir de alguna manera la hemorragia y seguir luchando. Y encima, Churruca había sido nombrado, bueno, al parecer Churruca, el enfrentamiento que tiene o que quiere tener, y quizá no puede, con Villeneuve fue mucho mayor que el de Gravina y no era, vamos, era muy reacio a salir.
pero una vez que está allí, va por todas. Y él recibe el honor de llevar la vanguardia de la línea y teóricamente era, digamos, la zona de los barcos donde tenían más sencillo escapar de la batalla. Y sin embargo da la vuelta, entra en batalla y es, como habéis comentado antes, que se ve rodeado por todos esos barcos y muere, pues eso, con la pierna metida en un esto de arena. Y eso será muy reconocido de forma bastante honorífica por los ingleses después en Gibraltar, que le colocarán una especie de, no es una capilla, un reconocimiento en en unas instalaciones de la ciudad y una placa por cómo había luchado y cómo había muerto en la batalla. Sobre Churruca quería comentar otra cosa y que tiene que ver un poco con el reflejo de cuál era la situación económica militar de España. Al igual que Nelson, también se tiene que preocupar por una esposa que deja o pareja, no lo tengo claro, y antes de partir a luchar y temiendo lo que iba a pasar, escribe una carta diciendo que ha arreglado las cosas para que ella sea mantenida en caso de que él muera. Y aparte, tiene que poner de su propio salario, al parecer, dinero para los salarios de los marineros que llevaban, me parece que 4 meses sin cobrar. O sea que hablamos de la moral. ¿Cómo vas a luchar a una batalla con 4 meses de salario atrasado y encima, pues bueno, todos, gran parte de ellos recién reclutados, sin esa unión y esa experiencia que te daba haber servido muchos años con tu comandante, y aún así dio un gran ejemplo y el barco solo se rindió cuando él murió, o sea que todos los marineros le apoyaron hasta el final. Ujú. Es que hay algunos, no sé si fue el propio Churruca, porque la forma de rendir el barco era quitando la bandera, ¿no? O sea, diciendo, o sea, quitas la bandera y es una señal ya para el enemigo de que puede dejarte de disparar, que te has rendido. Pues no sé si fue Churruca el que la clavó todavía más, ¿no? Como diciendo, este barco no se rinde, por lo menos mientras yo esté vivo. Y además que se lo dejó dicho a algunos de sus familiares. Si escucháis que mi barco ha caído, ¿qué tal? Sabéis que estoy muerto. O sea, que si el barco se rendió es porque yo he muerto. Eso tenerlo claro. Y algunos de los capitanes de los diferentes barcos, pues más o menos también siguieron ese ejemplo de luchar hasta el final, o por lo menos hasta que el capitán hubiera caído. Un ejemplo, pues eso, o sea, es otra época, ¿no? También tenemos que meternos en la mentalidad de la época, en el honor por encima de todo. Es gente que hubiera sido incapaz de haber entregado su barco y seguir con vida tranquilamente. Esta gente pues lo tenía, o sea, iba primero el honor, después el honor y por último el honor. Y no podrían vivir ninguno de ellos sin ello. Y ahí está el ejemplo de Churruca, que como bien has dicho, es que pierde una pierna y no se le ocurre otra cosa que meterla en un barril de arena para poder seguir mandando a sus soldados desde esa situación ya totalmente precaria, sabiendo que vas a morir desangrado y que estás en los últimos momentos de tu vida, pero aún así darlo todo. Y luego también algún momento de confusión, no sé si fue con el Santísima Trinidad o con algún otro barco español, que un cañonazo se carga la bandera, de forma que los ingleses piensan que ese barco se ha rendido, y cuando entran en el barco dicen, bueno, ya os habéis rendido, ¿no? Y los españoles que había ahí le dicen, no, aquí no se ha rendido nadie. Y los ingleses tienen que volver a su barco para continuar la lucha, porque también, y ya como estamos en el punto ya desembocando en el final, ¿no? Hay que decir que una vez acabada la contienda, tanto de un bando como del otro, también se muestran grandes situaciones de solidaridad. Es decir, los barcos ingleses, una vez que la batalla había terminado, recogieron del mar a muchos marineros, no solo ingleses, sino también franceses y españoles, para atenderlos. Y en Cádiz, algunos de los que habían caído al mar y habían llegado como habían podido a Cádiz, fueron atendidos por todos los gaditanos, pero también los ingleses. O sea, que lo que es de esperar es que acabas de combatir con los ingleses, pues a los ingleses ni agua, ¿no? No, fueron atendidos, fueron curados y se les atendió bien. Incluso algunos dicen que se atendió mejor a los ingleses que a los franceses. Pero bueno, eso no lo puedo decir porque no estuve ahí, aunque eso dicen las malas lenguas. Pues esas situaciones, ¿no? De una época diferente, es muy difícil en pleno siglo XXI meternos en esa mentalidad de principios del siglo XIX, pues para entender ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, de heroísmo por un lado, que mucha gente asociaría ahora a un punto de locura incluso, si me apuras, y luego por otro lado, pues eso de saber diferenciar en que hasta este punto nos hemos estado matando y una vez que ha terminado lo que es la batalla,
Pues eso, si te tengo que curar, yo te curo a ti, si tienes que curar todos los míos, pues los curas tú. Una situación un tanto curiosa. No quería hoy despedir el programa y veo que se me está escapando. Comentar también uno de los grandes generales españoles, en este caso es teniente general, si no me equivoco. Lo tengo por aquí. Ignacio María de Álava, que fue uno de los que presentó mayor batalla en esta batalla de Trafalgar. Sin embargo, sobrevivió. Este sobrevivió, pero se da la circunstancia de que estuvo en Trafalgar y después estuvo en Waterloo, pero estuvo en Waterloo a las órdenes de Wellington. Y Wellington le tenía en muy alta estima. De hecho, se dice de Álava que era su segundo oficioso, porque en ese momento no podía, tenía un segundo oficial, ¿no? Que era inglés, pero que al que más caso le hacía, con el que más hablaba, con el que más consejos le pedía y tal, era precisamente con Álava, que estuvo en la batalla de Waterloo. Lo digo así como curioso. Era una de estas curiosidades que he descubierto en estos días y que no quería dejar escapar de comentar porque me parece bastante, pues eso, bastante interesante. Y una flota, si es que lo hemos dicho antes, de grandes marineros españoles, como es, por ejemplo, también que lo hemos mencionado antes, el brigadier Dionisio Alcalá Galiano, que este no solo es que fuera un gran militar, es que también era, no sé si decir la palabra científico, pero había desarrollado una gran carrera como cartógrafo, había cartografiado un montón de ríos, había cartografiado un montón de costas en la propia península ibérica. O sea, Pero Churruca también. Sí, sí, Churruca también. O sea, es que eran hombres de otra época, lo podemos decir así, y que solo había accedido a dejar un poco esa vida también científica por el tema de volver a la vida militar. O sea, unas vidas, cada uno de estos, Churruca, Alcalá Galiano, Álava, el propio Gravina, todos estos nos hubieran dado para hacer un fase 24 de uno, o sea, de cada uno, y podríamos estar aquí hablando un buen rato porque son vidas para tener en cuenta. Pero bueno, el caso es que al final se produjo la derrota española. A ver, tengo por aquí los números oficiales, ¿vale? Que ahora que también quiero comentar una cosa. En la Marina francesa, a ver, en total, entre españoles y franceses, 3.240 muertos, 2.538 heridos, 7.000 prisioneros, y perdieron 13 navíos de línea, que se dice pronto, ¿eh? O sea, un navío de línea hay que contar que es como perder, es que no sé, un castillo prácticamente, ¿no? En cuanto a los ingleses se dice que no se perdió ningún barco, 449 muertos, fijaos la diferencia con los 3.240 y 1.241 heridos por parte inglesa. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz porque uno de los podcasts que he estado escuchando estos días, Antena Historia, dan un apunte bastante interesante porque profundizan mucho en esta batalla. Y se habla de dos informes diferentes en los ingleses. Un primer informe en el que se habla de la presencia de más barcos ingleses de los que al final ha dejado reflejada la historia, en concreto 12 barcos más de los que aparecen reflejados, que curiosamente son los 12 barcos de los que no tenemos noticias después. Y luego hay un segundo informe que es el que ha quedado como oficial, que es el que, bueno, el que tiene los barcos que todos ya conocemos y que participaron en esta batalla. Y hay un testimonio de un testigo ocular que desde la bahía, bueno, desde una posición en alto, porque la batalla se produce a varias millas, ¿no? Pero que lo pudo ver, que contó los barcos y que si nos vamos a los datos que dio esta persona, estaría más cerca de el primer informe que del segundo, lo cual quiere decir que habría algún barco inglés que sí que habría sido hundido en esta batalla. Como digo, esa no es la parte que ha quedado como oficial. La oficial ha quedado en que los ingleses no perdieron ningún barco en esta batalla, pero ojo, tampoco es que se fueran de rositas, porque también hay algunos cuadros, hay algunas estas que el Victory llega totalmente triunfante a Gibraltar y el Victory apenas puede llegar a Gibraltar, porque ha perdido todos los palos, está prácticamente destrozado y tal. O sea, que los ingleses sí que sufrieron bajas, sus barcos acabaron destrozados también, pero es verdad que al final fue una victoria muy importante para ellos y una victoria clave. A ver, ¿qué me quieres comentar de todo esto que os estoy diciendo? Y ya vamos encarando la recta final. Venga. Bueno, a ver, en realidad todo esto se podría al final terminar de explorar si se hiciera
¿no? Cierto trabajo de si todavía estuvieran los restos, porque no es el mejor de los sitios, algo de arqueología submarina, pero no debe ser especialmente fácil. Siempre se ha hablado, ¿no? de los galeones hundidos en la batalla de Rande, ahí en Galicia, en lo que es la ría de Vigo, y ahí se ha buscado y no se encontró nada. Y estamos hablando de un sitio relativamente localizado. Aquí, si se hubieran hundido barcos, sería bastante más difícil de descubrir si las fuentes, más allá de lo que tú dices, ¿no, Javi? Que dan indicios, algunas fuentes de algún barco, pues eso, que se pudiera ver. De todas maneras, en cualquier caso, sí que, y esto sí es mi opinión pura y dura, sí que es posible que lo que estén contando los ingleses de no se nos hundió nada sean barcos, sean buques de línea, al final, digámoslo así, buques principales, que a lo mejor lo que han, porque se notaría bastante si tienes buques principales que se pierden. Si perdieras buques menores, quizás no haya, se pueda ocultar más fácilmente. Eso ya te digo, es un poco mi punto de vista sobre lo que tú estás comentando. Y luego, bueno, quería comentar también, antes de que se nos olvide, que hablar un poquito de esos 2 o 3 barcos, ¿no?, españoles, pues más potentes, más poderosos. El Santa Ana, que tenía 4 puentes, ¿vale? Antes ha dicho Pablo que efectivamente los buques de línea son porque iban en línea para disparar, pero tenían, ¿no?, se dividían en puentes donde estaban colocados las diferentes piezas de artillería. Pues creo que es el Santa Ana el que tiene 4 puentes, ¿vale? Eso es absolutamente excepcional, y 140 piezas de artillería. A ver, aparte de que sea una especie de monstruo gigantesco dificilísimo de maniobrar, eso es lo que ha dicho Javi, eso es un verdadero castillo gigantesco Pero, al que... espera, pero ese es el Santísima Trinidad, creo, el que me estás ¿Es el diciendo. Trinidad? El de los 4 Entonces, puentes y los 140 cañones. Sí, sí, espérate, que sí. lo he anotado al revés, le he puesto la Sí, fecha sí, donde ese es no. el Efectivamente, ese es el Santísima Santísima Trinidad. Trinidad. El Pero sobre el Trinidad. Santísima Trinidad, bueno, quiero comentar yo una cosa porque era más, en muchos casos era más apariencia de lo que era realmente ese barco. Sí, Era un porque no, símbolo también. continúa ya, Pablo, si quieres. Si precisamente era No, comentar un únicamente poco de comentar, esos como barcos dice que Javier, es teníamos. el Santísima Trinidad Sí. y al parecer desde el principio de construcción de este gran barco, que fue en su momento el único navío de 4 puentes de todo el mundo, ya empezó a tener problemas y nunca acabó de funcionar bien en Sí, cierto. maniobrabilidad. Incluso comentaba no sé si en una reparación, es uno de los comandantes, que directamente el puente más bajo no se podía utilizar porque al escorarse entraba agua de todo el peso que llevaba. O sea, ya no sé cómo le afectó eso al rendimiento que pudo dar en la batalla, pero fue un barco que prometió mucho más o quizá impresionaba o daba esa imagen mucho más de la efectividad que podía tener en batalla. Pero bueno, perderlo evidentemente fue también un símbolo. Cuando tienes un símbolo y lo pierdes, pues afecta también. Nelson lo quería, ¿eh? Nelson quería, o sea, era una pequeña, si decíamos antes que Villeneuve estaba obsesionado con Nelson estaba obsesionado con el Santísima Trinidad, que por cierto antes he dado un dato erróneo. A ver, es cierto que Nelson se preocupó en el último momento de su muerte por el bienestar de Emma Hamilton, que era la mujer con la que él estaba. Era una relación, vamos a decir, es que esto daría para un fase 24 también, lo de la biografía de Nelson, porque hubo un momento ahí de un triángulo un poco extraño porque ella estaba casada con un hombre mayor y hubo un momento ahí en el que los 3 llegaron incluso a convivir juntos, sabiendo esa persona que ellos 2 estaban juntos, o sea, un poco extraño, ¿no? Y después de fallecer él es como que ella quedó, pues, no sé cómo decir, si concubina o pareja, el caso es que no estaban casados. Pues en este caso no ocurrió lo que él sí que esperaba que ocurriera, que era que Inglaterra pues se hiciera cargo de ella y que no tuviera problemas. Pues no sucedió. De hecho, es que lo tenía por aquí. Colin White, que es uno de los que ha escrito sobre esto,
sobre esto, dice que tan pronto como murió Nelson, todos los que la habían adulado, o sea, a ella, a Emma Hamilton, cuando él vivía, fueron abandonándola. De hecho, acumuló numerosas deudas y llegó a estar en prisión por ese motivo. Murió profundamente afligida e infeliz. Es una historia trágica y una mancha en la reputación de Gran Bretaña, ¿vale? O sea que en este caso el dato que había dado antes también era erróneo. O sea, sí que Nelson se preocupó por ella. De hecho, creo que hasta lo dejó por escrito, pero no se cumplieron sus deseos en este caso. Bueno, pues triunfo de los ingleses, derrota de los españoles y de los franceses. ¿Y en qué desemboca esto? Pues en que Francia, ahora sí que sí, de hecho Napoleón ya había renunciado a invadir Inglaterra una vez que no le sale bien el plan inicial. De hecho, cuando no le sale bien, empieza a movilizar sus tropas ya en el interior hacia lo que va a ser su gran victoria de Austerlitz, que se va a producir unos meses después, o sea, después de este gran varapalo para él, entre comillas, porque claro, él no estaba ahí y él quería reemplazar a Villeneuve, pero bueno, al final fue una derrota de su ejército. Pues los franceses, digamos que renuncian ya, no renuncian totalmente a los mares, ¿no? Pero sí a ese plan de invadir Inglaterra. Inglaterra se empieza a consolidar ya como la gran potencia de todos los mares y poco a poco irá aumentando ese prestigio, irá aumentando su poder por todo el planeta. Y España, nuestra querida España, que si ya venían mal dadas, pues ahora siguen yendo peor, aunque se habla de que el verdadero momento de la decadencia española ya empieza a partir de la Guerra de la Independencia, que es lo que deja realmente totalmente esquilmado al país. Bueno, a ver, ¿qué me queréis comentar de lo que fueron las consecuencias a corto, a medio o a largo plazo para los tres contendientes o para la historia de Europa? Hombre, yo lo decía al principio, ¿no? Lo que tú tienes es que Inglaterra ya, digámoslo así, de manera pública se hace con el dominio de los mares. Francia tampoco le interesa demasiado hacerse con él. Intenta hacer el bloqueo, ¿no? Continental. Después de esto, se va a otras cosas Napoleón. Pero España, claro, a cambio de que suba Inglaterra, España pierde la posición en el mar. Pero claro, en este momento España tiene todavía todos sus virreinatos en América y de hecho, y Filipinas. Y claro, esto genera un problema. Quiero decir, tú no puedes mantener esas comunicaciones, no puedes mantener unido todas otras partes, todos los otros reinos de tu propio país sin comunicaciones efectivas, que en este caso serían por barco. En el siglo XIX, que es en el que estamos, pasamos de que en este momento España podría tener no sé cuántos barcos serían, pero pasamos en 50 años, hacia 1850, que España pueda tener una decena de barcos de guerra. O sea, la decadencia de la Marina española en ese momento es grandísima. Claro, se junta con la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia lo que hace es que te centres mucho en el propio territorio nacional. Claro. Y de ahí, unido a las mismas presiones inglesas en esas líneas de comunicación, pues al final hacen que para España este sea el principio del fin, que termina justo un siglo después, ¿no? En el desastre del 98. Donde, por cierto, lo que los americanos esperaban era que los españoles mandaran la flota a América a bombardearles. Quiero decir, o sea, lo mismo que se supone que Napoleón quería con las colonias inglesas. Desde ese punto de vista, aquí España es la que sale más mal parada. Ya es cierto, lo dijo antes Pablo, ¿no? De que desde los pactos de familia, desde que llegan efectivamente los Borbones, desde todo lo que es el siglo XVIII, España no va al mismo ritmo y de hecho, bueno, incluso ya desde los Austrias menores, no en tan gran caída, pero sí que va un poco cuesta abajo. Y al final, aunque bueno, pues el Marqués de la Ensenada en los 1750, por ahí en adelante, sí intenta, ¿no? Que esa decadencia, por ejemplo, en la cuestión marítima vaya a menos. Al final, la pérdida aquí de varios barcos, más la de la posición dominante, ¿no? Porque, pues lo habéis dicho, del Santísima Trinidad,
Es un símbolo, sí, pero es que los símbolos también importan. O sea, aunque los ingleses ya fueran de facto los dominadores del mar, resulta que aquí es donde se lo muestran al mundo. Y que a lo mejor podían haber hundido menos barcos o podían haber hundido todos o lo que fuera, pero si es que la cuestión era el golpe de efecto que dan. Los franceses no van a volver en ese sentido a salir al mar a intentar dominar el mar como en Trafalgar, y los españoles pues ya no van a estar. Y de hecho las tripulaciones españolas que queden en la guerra de independencia lo que van es a combatir en tierra. Así que el efecto sobre todo para España es devastador. Entonces, yo no sé, Pablo, creo que ahí va a incidir en más o menos lo mismo, me imagino. Sí, sí, sobre España no comentar nada más que al parecer tras esta batalla Godoy redobla la apuesta, porque sabe que lo que le mantiene es precisamente el apoyo a Napoleón, y moviliza al resto de flota que le queda para esa lucha contra Inglaterra, que lo que hace es desconectar a España totalmente de América, más el problema económico que va sufriendo, que es gravísimo tras la batalla. Después quería comentar dos cosas curiosas de consecuencias, una mucho más cercana. Los marinos franceses se quedan en Cádiz y muchos de ellos son, por lo que comentáis, incluso los ingleses pudieron ser tratados mejor, pero es que muchos de ellos están aún en Cádiz cuando entra Napoleón a invadir España, con lo cual ellos no podrán volver a Francia. A ver, creo que hemos perdido a Pablo, ¿no? Pablo, tú Me estás ahí. parece, yo tampoco lo estoy escuchando a Pablo. Sí. Bueno, Estaba. hemos perdido a Pablo. Estábamos en el capítulo de conclusiones y bueno, de lo que han sido las consecuencias. No sé si ya vamos a recuperar a Pablo, espero que sí, para que podamos despedir el episodio. Y lo único que te quería yo comentar antes de que fuéramos despidiendo, y ya aprovecho y lo saco a colación, es que el próximo fase 24 va a ser un debate sobre inteligencia artificial, en el que vamos a hablar, bueno, pues de los usos que se le pueden dar a la inteligencia artificial en muchos aspectos, ¿vale? Pero aquí quiero entrar en el tema, sobre todo en el que más polémica se está generando, que es en el tema del diseño gráfico, en el tema de la composición de música, en el tema de las imágenes y en todo esto. Entonces, pues, un debate que se nos viene para dentro de unos días. Tú y yo, bueno, en el aspecto formal de lo que es utilizar la inteligencia artificial, pues de forma que nos ahorre trabajo en algunas tareas un poco más mecánicas. Tenemos claro que tiene muchos usos, pero hay un debate más de fondo, que es el de la inteligencia artificial en este tipo de trabajos que está generando muchas polémicas, ganadores de concursos que han utilizado inteligencia artificial para concursar. Bueno, pues ese tipo de cosas. A ver, tengo por aquí a Pablo. Parece que va a poder entrar sin cámara. No, no lo tengo por aquí. Bueno, si pudiera entrar, lo metemos para despedir. Y si no, pues nada, Pablo, el siguiente episodio, pues lo que te vengo diciendo, inteligencia artificial. Hombre, la verdad es que ahí hay un debate muy interesante en ese punto precisamente de la creatividad, de la creatividad. Porque, ¿qué estamos haciendo? Me refiero, tú y yo, por ejemplo, ¿no? Lo que has comentado de la inteligencia artificial, nosotros la estamos utilizando en el sentido de generarnos opciones o generarnos una base sobre la que trabajar. Por ejemplo, redáctame una idea de texto para, pues yo qué sé, hacer la propuesta de no sé qué. Un comentario sobre, pues le das unos datos y que te haga un comentario sobre esos datos, ¿no? Por ejemplo, un análisis estadístico. Eso te ahorra un trabajo. Y luego tú lo revisas para que no haya, pues como siempre lo haces, ¿no? Por ejemplo, si otra persona te da una nota de prensa a ti, tú la revisas. Pues lo mismo utilizamos en ese sentido a la inteligencia artificial para eso. Pero claro, se está utilizando mal, y yo ahí sí estoy de acuerdo con mucha gente, para cogerla como sustituto de digamos, la creatividad. Y no hay, y ahora mismo lo que no hay es una especie de filtro, o sea, está ahora mismo la gente intentando aprovechar ese resquicio para a lo mejor suplir lo que ellos no son. No sé si lo estoy comentando bien, ¿no? Porque se queda un poco así sin que hayamos sentado
un poco las bases, ¿no?, teóricas, que es lo que haremos en ese episodio, ¿no?, de debate de inteligencia artificial. Pero a mí me da la impresión de que hay mucha gente que no quiere usarla como lo que es una potencia computacional, incluso a nivel gráfico, mucho más rápida. Porque no es creativa al final, ¿vale? O sea, lo que hace es probabilística y te genera, pues eso, lo que probablemente tú quieres, lo que le estás pidiendo, y que es lo que más probablemente se acerca a lo que tú le has pedido. Bueno, yo creo que se Ujú. puede quedar, y además es una de estas cosas, ¿no?, que está muy, muy de actualidad y que seguro que bueno, además en nuestra forma de trabajar, ¿no?, en fase 24 nos queda siempre muy bien. Y bueno, Ujú. ya tenemos también por ahí a Pablo, así que Sí, si quieres que Pablo despidamos, debe, Pablo Trafalgar. debe estar pensando qué ha pasado aquí. Estábamos hablando de Trafalgar y qué hacen estos tíos aquí hablando de la IA. Pues nada, que es el próximo episodio, Pablo. A ver, puedes terminar con lo que estabas comentando, Pablo, Mm. y ya Te vamos despidiendo quedaste, el te episodio. dejamos de escuchar cuando hablabas de los marineros franceses que se habían quedado en Cádiz. Se habían quedado en Cádiz cuando llega Napoleón a invadir España. Sí, eso allí se quedaron y seguramente muchos de ellos no volvieron, pero un efecto curioso para Inglaterra. Inglaterra al principio asumieron que habían tenido una batalla, una victoria, pero muchos temieron que los franceses en el mar no estuvieran totalmente vencidos y no tenían ahora a Nelson. Entonces muchos vieron con temor esa falta de Nelson hasta que ya después se demostró con el bloqueo que no iba a producirse la invasión. Y después, respecto a Francia, también los historiadores dicen una cosa curiosa. Dicen que si se hubiera habido una batalla victoriosa en Trafalgar por parte de Francia y se hubiera podido hacer, aunque solo fuera en una parte, la invasión de Inglaterra, se hubieran desplazado tropas francesas que no podrían haber actuado en Austerlitz. Y en Claro. Austerlitz, Francia, Napoleón ya tenía menos tropas que sus enemigos, con lo cual podía perfectamente haber sido derrotado ahí y haberse acabado o haber sido el principio del fin de Napoleón en tierra, curiosamente después de haber tenido una victoria naval. Ujú. Entonces, bueno, de esas cosas que la historia puede dar muchas vueltas, pero acabó beneficiándole y aparte él, en cuanto vence en Austerlitz y después tiene esa serie de victorias que tiene, como que olvida el tema de la batalla naval de Trafalgar, dice que es algo que no le preocupa y se encara, bueno, comienza a reivindicarse como el gran general que en realidad fue, pero como un poco desdeñando esa faceta marina, nada, era lo único que me quedaba por comentar. Muy bien, perfecto. Por aquí he dejado otro rótulo también, lo comento para los del podcast, que el próximo club de lectura de fase 24 será en directo en YouTube el 22 de noviembre. Recordad que estamos con El Señor de los Anillos y nos tocará el tercer capítulo, 3 es compañía, ¿vale? Y que es un club de lectura abierto a todo el mundo, que el que quiera participar, así como estamos ahora nosotros tres en pantalla, lo puede hacer. El que quiera participar por el chat en directo lo puede hacer. El que lo quiera ver en diferido y luego dejar sus comentarios lo puede hacer. O sea que es un club de lectura abierto tanto para que participe el que quiera como para que lo haga como quiera, ¿vale? Que eso siempre quiero dejarlo claro. ¿Cómo puedes participar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tenemos un canal de Telegram en el que estamos pues bastantes personas ahí comentando temas sobre todo de series, de películas, aunque bueno, de vez en cuando también cae algún tema de actualidad, ¿no? Pero ahí es donde también, pues, el que quiere o tiene interés de participar en el club de lectura de forma más activa, pues nada, me escribe a mí o le escribe a Nemba, que está aquí también presente, o le puede escribir a Juan, que es el otro moderador de este club de lectura, y vamos haciendo equipos, porque la idea es que no seamos más de 6 en un directo. Como El Señor de los Anillos es un libro largo y tiene muchos capítulos, todo el que quiera participar va a tener su oportunidad, ¿vale? Eso que quede claro. Y nada, pues agradeceros a los dos Pablos haberos pasado por aquí, haber hablado en este Fase Historia, haber analizado esta batalla de Trafalgar y emplazaros para el próximo Fase Historia. No sé si será finalmente sobre Roma, aprovechamos la excusa de que se va a estrenar Gladiator 2. Creo que salen 2 emperadores en la película. Caracalla prácticamente seguro. Y no sé cuál es el otro que aparece, pero que creo que son 2 emperadores. Entonces, pues nada, podemos tocar esa época
y luego ver lo que se parece o lo que en nada se parece lo que veamos en la película, que ya sabemos que Ridley Scott es un poco también de cambiar escenarios, meter personajes, cambiar algunas historias, pero bueno, al final si la película nos gusta, pues nos dará un poquito igual, ¿no? Así es que nada, muchas gracias Pablo Aguado, Nemba, y muchas gracias Pablo Albaladejo, a los dos por vuestra participación en este Fase 24. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo, aquí como siempre en Fase 24. Hasta la próxima.